Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de Enfoques. El día de hoy tenemos la suerte de estar con Francisco Rocha, quien lidera la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico, además de su trayectoria como periodista de opinión en diferentes espacios y medios. Francisco, la semana pasada el Ecuador entero se sobrecogió frente a los atentados contra periodistas. Lenin Artieda, Carlos Vera, Miguel Rivadeneira, Milton Pérez, en fin, ¿cómo evaluar y cómo ustedes han analizado esta situación que preocupa al tema libertad de expresión, sobre todo cuando se topan temas tan delicados por parte de los medios cuando se habla de delincuencia y crimen organizado? Claudia, muchas gracias. Sí, hicimos un pronunciamiento, no solo rechazando, sino además exigiendo al Estado, no solo al gobierno, al Estado ecuatoriano en general, crear las condiciones para el trabajo de los periodistas. Me temo, Claudia, que al igual que en otras partes del mundo, Colombia, México, no se diga Venezuela, Cuba, Nicaragua, la opción de un primer amedrentamiento a la sociedad en general, y esto nos está pasando en el Ecuador, es a través de los medios de comunicación. Convertir a periodistas y medios en la noticia, no en los mediadores de la noticia, y esto tiene que ver con que en el Ecuador estamos verificando, ya hay una investigación iniciada en la Fiscalía de este vínculo de la delincuencia organizada, la narcopolítica y algunos políticos involucrados en no solo el financiamiento, sino en tener estas redes delincuenciales. Entonces, cuando todo esto se comienza a mezclar, no es la primera vez que nos pasa en el Ecuador, ciertamente, pero ahora tenemos este conflicto que están enviando un mensaje no solo a los periodistas y a los medios, sino a la sociedad ecuatoriana, Claudia. Lo que usted menciona de a la sociedad ecuatoriana y a los medios, ¿cómo entenderlo? Porque mucho se ha hablado de lo que es narcopolítica, de los involucramientos, ha habido denuncias de diferentes personajes de la opinión pública sobre tanto políticos como autoridades vinculadas con el mundo del narcotráfico. ¿Cómo avanzar y cómo poder investigar y llevar adelante investigaciones sin el miedo que esto puede generar? Porque además es algo muy tecnológico que en un USB, un pendrive, llegue un explosivo. Sí, bueno, primero las técnicas, ¿no? La técnica, como usted dice, es una técnica avanzada, no la puede hacer cualquiera. Se dice, fue el señor general Zarzosa y el ministro Zapata nos informaron que llegaron los sobres a una agencia que distribuyen documentación en la provincia de Los Ríos, nada menos que en Quinsaloma. Llegaron estos sobres, se repartieron, tanto que el empleado de esta agencia ve las noticias de lo que pasó y en Ecuavisa y no envía uno de los últimos sobres que era dirigido a Carlos Vera. Pero, ¿por qué pasa esto? Y usted dice, y la narcopolítica y la delincuencia organizada está así. Porque usted ve que también muchos jueces han actuado y toda la ciudadanía, digamos, al ver esas actuaciones, tienen sospechas. Hay que investigar también si es que no estarán bajo amedrentamiento o forman parte de estas organizaciones. Claudia, estamos luchando contra fuerzas oscuras que quieren hacer de este Estado un relajo total. Permítame ¿Y a quién le decirme conviene que el Estado esté caotizado y el país entero esté caotizado? Por miedos, por atentados, por violencia, y lo que usted señala es muy grave, por jueces que deciden fallar por miedo a represalias.
Sí, bueno, les conviene a la delincuencia organizada, por supuesto, pero también a aquellos que han accedido al poder y no quieren ser juzgados por eso. Entonces aquí se está luchando por la impunidad. Hay gente que quiere que esto vaya marcando, digamos. Muchos dicen, sí, ya es demasiado escándalo, ¿por qué no buscamos? No, eso es lo que quieren. No quieren pagar por las cosas que han hecho y el país no puede simplemente virar la página, tiene que trabajar, tiene que avanzar, es cierto, y nosotros hemos dicho tanto como periodistas como medios de comunicación que no vamos a callar, que ese es nuestro compromiso, que ese es nuestro trabajo, pero que también la sociedad, no solo el Estado, el gobierno, tiene que reaccionar. O sea, no podemos estar observando de lejos ni ser simplemente constatadores de lo que está pasando. La sociedad ecuatoriana está bajo amenaza y esto tiene que tratarse políticamente. Necesitamos instituciones fuertes. Por ejemplo, habrá que ver cómo funciona en el tema político la Corte Constitucional. Ojalá ratifique el tema de visualizar jurídicamente lo que debe resolverse jurídicamente, pero tenemos amenazas de paro, tenemos no solo la amenaza esta del juicio que altera en general, pero también tenemos otro tipo de cosas que están pasando, Claudia, como que aquellos que ya fueron sentenciados están saliendo. No hemos recobrado un solo centavo de lo que los propios jueces ordenaron recuperar. Entonces, este ambiente en donde hay incertidumbre, en donde puede llegar a tener miedo, la sociedad favorece a aquellos que han delinquido, definitivamente. Pero genera una sociedad capturada, secuestrada, que no reacciona por miedo. Si uno piensa en las ciudades del Ecuador, ayer, estos días he estado en el centro histórico, y las locales cierran muy temprano, hasta las propias iglesias y templos, por miedo a la delincuencia. Entonces empezamos a ser una sociedad secuestrada. Usted dice, hacen falta instituciones fuertes. ¿Cómo fortalecerlas? ¿Cómo la justicia puede fortalecerse, ganar credibilidad y que la sociedad piense que está fallando en derecho? Lo que usted señala es muy grave. Recordarnos que muchas personas que fueron apresadas por temas de corrupción en X gobierno salen libres, liberadas, sin haber devuelto lo robado. Y esto queda en el imaginario y quedan impunes. La impunidad es lo que está en este momento reinando en el país. ¿Cómo desde los medios podemos dar una luz y empezar a conseguir instituciones fuertes que sean respetadas y respetables para todos? Así es, lo primero es hacer, como suelen decir, hacer un barrido ahora en las cortes. Indiscutiblemente uno de los pilares fundamentales es que los jueces y juezas funcionen, que los jueces sean capaces de aplicar la ley, pero que también las otras instituciones, por ejemplo el Congreso o la Asamblea Nacional, como se denomina al órgano legislativo aquí en el Ecuador, que la Asamblea Nacional revise las legislaciones que tengan que revisar, porque no es posible que alguien que no ha devuelto un centavo salga a la calle. Es verdad que sigue con la sentencia, pero están en su casa, ¿no? Y entonces, si en lo más hay este debilitamiento, en lo menos se vuelve como campo en donde se puede actuar, y más aún si tenemos esta influencia de delincuencia organizada y de narcotráfico. Entonces, si el Ejecutivo, por ejemplo, pone más énfasis en fortalecer la policía, en depurar la policía y las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas también colaboran en esto, va a haber una respuesta institucional. Pero si el Ejecutivo, la policía actúan, hay jueces y fiscales que eliminan lo actuado porque les ha faltado alguna cosa, eliminan, no hay la posibilidad entonces de actuar en conjunto, y acabamos de ver, por ejemplo, en la Fiscalía, recordándonos ahora, en medio de todo esto, que hay cosas que no se pueden usar públicamente, como un parte policial, y uno dice, oigan, pero si ni siquiera podemos visibilizar lo que está pasando, entonces va a ser una sociedad de silencio y de miedo. Lo que hay que estar conscientes, Claudia, es que el poder que ellos tienen es nuestro miedo. El momento en que les perdemos el miedo, dejan de tener el poder sobre las sociedades. Pero para eso necesitamos estructurar
La sociedad debe estructurarse y trabajar en equipo. Sí, ¿cómo lograr si en este momento tenemos un ejecutivo débil a puertas de un juicio, que no sabemos si se dé o no en manos de la Corte Constitucional, pero un ejecutivo débil? Un Congreso o una Asamblea, perdón, con bajísima credibilidad. ¿Cómo lograr que la sociedad se articule y realmente trabaje en equipo? Hay cosas que, por ejemplo, podrían hacer los jueces nacionales, podrían hacer lo que se llama el Consejo de la Judicatura, así tan, bueno, quieren recuperar, tienen ellos que trabajar y no aupar jueces que están delinquiendo también. Imagínense en eso, jueces que son parte de los que están delinquiendo. La sociedad tiene que exigir, Claudia, tiene que exigir cómo ese comportamiento de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los jueces, tiene que irse. Parte del debilitamiento institucional es debilitar a un presidente, porque un presidente débil, golpeado, amenazado permanentemente, no puede ejecutar muchas de las cosas, porque un presidente débil, bloqueado por todos los lados, se encuentra con un presidente al que no van a cumplir las órdenes que dé como presidente de la República. Y entonces ahí ya no hay responsabilidad de nadie. No, tenemos que generar, este es un Estado presidencialista, y muchos han dicho, y un presidencialismo más fuerte que cualquier otro de los modelos de Estado que funcionan en América Latina, por lo menos, ¿no es cierto? Pero si somos capaces de respetar y de obligar a que respeten, por ejemplo, en la Asamblea, que el juicio político está en la Constitución, es verdad, que es un instrumento que se debe aplicar en los momentos, sí, pero lo primero que hay que hacer es acusar de algo, no solo generar el proceso y decir está previsto en la Constitución, sí, pero también la Constitución y la ley orgánica tiene una estructura. Entonces, si la autoridad, si quienes hacen las leyes no van a cumplirlas, la impunidad es la consecuencia, porque en medio de esta confrontación y de esto que yo diría que es una mirada política distinta a las necesidades que tiene el país, entonces la sociedad no tiene a quién adherir, cómo fortalecerse. Ojalá veamos líderes que nos ayuden a conducir en este fortalecimiento institucional para dar respuestas a los que sí están organizados y tienen más recursos que el propio Estado, como es la narcopolítica y la delincuencia organizada. Ahora, Francisco, ¿qué papel deben jugar los medios de comunicación? Porque a veces se han convertido en denunciólogos. Hay muchísima información que se publica en los medios. Si pensamos en cada escándalo o en cada denuncia, casi todos los días los tenemos. ¿Qué papel deben jugar los medios para fortalecer a la sociedad, pero también para dar alternativas de unidad y que el país mejore? Tenemos en este momento un conflicto. Se denominan medios de comunicación a todos, y las redes sociales no son medios de comunicación. Las redes sociales son instrumentos tecnológicos para la presencia individual, y lamentablemente aupan en esta presencia individual a gente que usa estas redes sociales para alterar más la sociedad. Por ejemplo, si alguien filma un hecho, lo sube, esa no es una noticia ni es una información, es simplemente una constatación de un hecho que hay que construirla como noticia. Hay cosas, y alguien me critica, hay cosas que la responsabilidad de los medios tiene que hacer un análisis para su publicación y su información a la ciudadanía. El rol que debemos jugar es el que siempre hemos hecho, el de llevar los temas no como una, como decirle, no como un proceso que recién se inicia, sino que sí hemos investigado, tenemos hechos concretos sobre los que presentar a la ciudadanía, y esos hechos concretos hay que hacerlos conocer ciertamente, pero primero, previo a este proceso, ¿no?, que tiene que llegar a la información. No es correcto, por ejemplo, decir o hacer describir un hecho simplemente y decir que luego veremos las conclusiones. No. Si nosotros llegamos, y ese es el trabajo de los
periodista de los medios, llegamos en una investigación y tenemos una conclusión de esa investigación, ahí se puede producir un hecho noticioso. Per se, cualquier hecho no es noticia. Tenemos que valorar eso. Entonces, pero ¿cómo capacitar a la ciudadanía que diferencie lo que está en redes sociales, lo que nos llega por WhatsApp, que realmente es un bombardeo de información, y que es la noticia real, investigada y sustentada? Claudia, tenemos, y yo por lo menos hemos logrado, por ejemplo, verificar ya como medios de ingresos, cómo la ciudadanía está volviendo a la credibilidad con los medios. O sea, las noticias que ven en las redes sociales normalmente están siendo verificadas en lo que se denominan medios tradicionales, son la prensa escrita, la radio, la televisión, que tienen, o sea, la marca tiene un peso y de eso es que hay que, con eso hay que trabajar como gran instrumento para esto, ¿no? Pero sí, también se han creado nuevos medios de comunicación a través de estas redes y entonces el Twitter, el WhatsApp, todo eso se vuelven cadenas de distribución de información, pero hay tal grado de información, tal abundancia de información que emiten estos modelos que la gente termina intoxicándose y se abstrae de las noticias. O sea, dice, no quiero más, no quiero más. Y no, lo que hay, esto es lo que quieren causar. Entonces, si no tenemos a quién identificar en una noticia, si no podemos, si es que hay ahí Batman el que está repartiendo una información, un nombre de un artista, cualquier cosa usan, tienen números, tienen siglas, esos no los sigamos, ni siquiera recibamos esa información. O sea, si hay gente que trabaja con nombre y apellido, da su opinión, genera información, genera debate, eso es lo que debemos tener en cuenta. O sea, comencemos nosotros mismos como sociedad a depurar, a decir lo que es información y lo que es simplemente desinformación para generar sociedades que no estén interesadas en lo que está pasando. En todo esto, también debemos pensar en el tema educativo, cómo hacer que los jóvenes, los niños, cómo trabajar con el mundo educativo, las nuevas normas de educación, los nuevos contenidos, para que toda la sociedad sepa determinar información real, información falsa, las famosas fake news, y ya enseñemos desde chiquitos cómo es la lógica de la imagen, bombardeo de información, y saber determinar qué es y qué no es correcto. Primero, es una nueva forma de leer los medios, o sea, usted habla de redes sociales, uno ve desde creaciones de imágenes falsas y todo aquello, y en el mundo actual hay muchísimo. Ayer o el fin de semana vivimos lo que pasó con el expresidente Trump, o sea, una serie de imágenes forjadas que circulan y muchos piensan que son noticias reales. Sí, bueno, primero ahí lo que se tiene que hacer es una educación en principios y valores. Es la sociedad, en virtud de esta vorágine tecnológica, ha ido dejando de lado determinados valores que teníamos como sociedades, como seres humanos, como civilizaciones, diríamos así. Entonces, ahora hay que volver. No cualquier imagen debemos aceptarla como válida, porque eso tiene que ser contextualizado. Y en educación, Claudia, si educamos en valores para ver, no la verdad, sino para que la ciudadanía, los jóvenes estudiantes sean capaces de buscar la verdad. De analizar, de tener pensamiento crítico. Que ellos tengan, porque lo primero que nos enseñaban antes es que la verdad tenemos que irla consiguiendo y construyendo nosotros, con la realidad. Porque la verdad no es porque alguien la dice, no. Se va construyendo como un hecho que acordamos también los seres humanos. Y entonces, si tenemos valores del bien y el mal, no nos vamos a volver ortodoxos en todo, ni religiosos, no. Lo bueno y lo malo está en lo que nosotros mismos como seres humanos podemos percibir, y la educación tiene que tener esas sensibilidades, esa sensibilidad del respeto al otro, para que también sea respetado, pero también hay que aprender a reaccionar frente al irrespeto, a la opresión, a la negación de las libertades. Entonces ahí viene la otra, las libertades, pero cómo coincidimos en el pacto social entre nuestras libertades
y las libertades de los otros. Bueno, ahí vienen los límites que nos tiene que dar la ley y en donde tiene que ser el mediador el Estado a través de muchas. Entonces, tenemos que interesarles en el país, Claudia, en la educación. No puede ser que solo estemos pensando cómo salimos nosotros y el resto, que es la sociedad en donde nos vamos a mover, con la que tenemos que vivir. No, esto tiene que ser, y la educación, y ustedes que tienen tanta experiencia, Claudia, en esto, tiene que volver a darnos ese sentimiento de la sociedad, de tener un respeto común y de saber que hay límites en nuestras libertades. Cuando dicen, oiga, pero esto no suena tan bien como límites de nuestras libertades. Bueno, no le ponga límites a las libertades, claro, póngale que hay que respetar las libertades de otros. Los derechos míos terminan cuando conculco el derecho de otro. Es así, uno tiene que tener un andarivel por donde moverse, que los derechos de cada persona sean respetados, pero sin irrespetar los de los demás. Para cerrar, Francisco, ¿algo más que se sepa de la investigación de estos intentos o de lo que sucedió la semana pasada con estos USBs explosivos? ¿Se sabe algo más? Bueno, se tiene ya la declaración del señor que recibió. Se supone ya estaba ubicado porque estaba grabado quién fue a entregar. Entonces ahora hay que ubicado este señor, quién fue a entregar, que más o menos el señor general Zarzosa dijo, ya sabemos quién dejó los sobres. Él tendrá que contar, a su vez, quién le contrató o si pertenece a algún sector de estos, de los que hemos conversado. No ha habido una mayor, digamos, no hay un avance adicional en eso. Lo que sí se ha dicho es que la Fiscalía, y ahí estuvieron los representantes de la Fiscalía en la reunión, va a ser un hecho general de todos los periodistas la investigación, porque partió en un solo hecho de dejar una persona los 5 sobres. Entonces, este momento lo que estamos esperando es ver qué nomás ha dicho el señor que dejó los sobres, porque es capaz que le dijeron, vaya, entregue estos sobres, tome $10, ¿no? Pero él tendrá que decir, este señor me pidió que vaya a dejar, en dónde eso tiene que ya la Fiscalía iniciar, y ojalá no se quede, como en otros casos se han quedado ahí, simplemente con la denuncia. Esperemos que así sea. Queremos agradecer a Francisco Rocha, quien es el presidente ejecutivo de la AEDEP, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, su presencia en Enfoques. Con él hemos hablado sobre los atentados, hemos hablado sobre libertad de expresión, pero también aquellas cosas muy importantes como conseguir instituciones fuertes, instituciones respetables para que el país pueda funcionar, pero también que la sociedad en general trabaje en equipo y logre blindarse y avanzar, romper los miedos, que es en donde la delincuencia puede estar campeando. El miedo es el peor enemigo en este momento de la sociedad ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.